Está el analista internacional Horacio Calderón, amigo de la causa, o de la casa, mejor de la casa dicho. más que todo. Algo que pasó en Paysandú llama poderosamente la atención, no solamente por el crimen de un dirigente judío, sino por el origen de ese crimen, que traslada a un escenario no tan típico en América Latina y preocupa. 2 minutos dura la pausa, después analizamos este asesinato en Uruguay con Horacio Calderón. Ya volvemos, no se vayan. Escuchen esta historia. El 8 de marzo se produjo un atentado en Paysandú, Uruguay. Alrededor de las 3 de la tarde, David Fremd, conocido empresario y prominente integrante de la comunidad judía de esa ciudad, se aproximaba a su comercio. Cuando un hombre de 35 años lo interceptó por la espalda y lo acuchilló 2 veces. La víctima tenía 55 años, era padre de 3 hijos y trágicamente murió después en un sanatorio. Las heridas fueron demasiado graves. La víctima en ese momento estaba acompañada por uno de sus hijos. Este intentó defender a su padre, pero el atacante le propició varios cortes en uno de sus brazos, según reporta la prensa uruguaya. Lo llamativo de este caso es el origen del ataque, que entendemos tiene muy pocos antecedentes, si no podemos arriesgar a decirnos que ninguno, por lo menos en este sector del mundo, de un ataque directo que pueda ser identificado el agresor como musulmán, o como al menos musulmán converso. Bueno, desde el punto de vista religioso, él era cristiano originalmente, se convirtió al Islam y lo más probable, Guillermo, es que haya sido de alguna manera inspirado, si no captado, por la prédica de organizaciones yihadistas, como por el caso de Al-Qaeda o el pseudo Estado Islámico. No hay que olvidarse que ellos, en las publicaciones que tienen tanto Al-Qaeda como Estado Islámico o ISIS, una se llama, la de Estado Islámico se llama Davik y la otra se llama Inspire, ¿no? Ellos claramente transmiten órdenes o sugerencias de sus respectivos líderes, al-Zawahiri en Al-Qaeda y Baghdadi en Estado Islámico, ¿para qué? Para acuchillar, atropellar con autos, romper la cabeza con piedras, agregan quemarles las cosechas, que es una cosa muy antigua, por supuesto, que viene de muchos siglos atrás. Sí, que bien podría ser quemarle los negocios, claro, no, como pasó durante el nazismo. Bueno, sí. esto está, pero esto se remonta a siglos atrás, ¿no? Ahora, esto no es de ahora, esto ocurre muy seguido en Europa, ha ocurrido en Francia, está ocurriendo en Jerusalén. Los apuñalamientos. Los apuñalamientos, ¿no? O sea, es un arma, es una táctica que es muy difícil de prevenir. Porque ¿cómo vas a ponerte vos en la cabeza o un servicio de inteligencia o de seguridad de un lobo solitario? Este tipo es un lobo solitario aparentemente, ¿no? Inspirado por una red terrorista que utiliza Twitter, que utiliza Facebook. Yo estuve en el Facebook de él, estuve analizando el Facebook de él, por ejemplo, y hay una foto de él, hay una foto también que es interesante, que él saca de un yihadista que murió combatiendo en Siria el año pasado, para la yihad, sea para el Estado Islámico o sea para Al-Qaeda, ¿no? Son las fotos que uno puede encontrar en su Facebook, por supuesto sin ser amigo, ¿no? Las que son bastante públicas. El nombre real de este señor es Carlos Omar Peralta López. Peralta López. Y se hacía llamar Abdullah Omar. Abdullah Omar. Se hace llamar, en realidad no es un área, sino que es un nombre religioso que por lo general adquieren los musulmanes conversos. Ahora que hay que dejar acá en claro que acá no estamos hablando del Islam pacífico, que es la gran mayoría. No hay que crear con esto una suerte de islamofobia. ¿Por qué? Porque lo que pretenden organizaciones extremistas como Al-Qaeda, por ejemplo, o como el ISIS, o como el Frente al-Nusra, etcétera, ¿cuál es? Es aislar a través de acciones terroristas, ¿no?, a la comunidad islámica de diferentes países, que es pacífica, del resto. De manera tal que entonces sí se convierten, gracias al rechazo que reciben, en una especie de semillero de
vocaciones y Se reclutan. cierran. Y reclutan. Hay que decir que hay más gente que practica el Islam que cristianos en el mundo. Pero y por sin supuesto. embargo, es una minoría, la violenta, que impone su información a Están través de la propaganda violenta. Están crucificando cristianos y están crucificando también musulmanes, por ejemplo, en Siria y en Irak, y sobre todo en Siria. Si escucha bien, porque esto- no lo está diciendo de una manera errónea. Hoy, en el año 2016, están crucificando gente. Sí, Lo que dice crucificando, Horacio Carrión es así. degollando y esclavizando, porque aparte de todo eso, me dicen, no, ¿de dónde inventás? Por un momento, yo leo las revistas y las publicaciones originales, tanto de Al-Qaeda como de Estado Islámico. No, justamente mirá la casualidad, el día 15, el próximo 15, voy a dar una conferencia sobre el ISIS, ¿no? Yo soy académico de la Academia Argentina de Asuntos Nacionales e Internacionales. Y una de las cuestiones que yo abordo, vos sabés que yo he hablado muchísimo de esto, acá en C5N, inclusive adelantamos acá en C5N que en Europa iba a haber, en Francia sobre todo, atentados terroristas, lo dijimos antes de Charlie Hebdo, etc. Y una de las cosas que yo voy a plantear en esta conferencia es la necesidad de que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Agencia Federal de Inteligencia, que uno no sabe qué hacen porque es todo secreto, bueno, que convoquen a grupos interdisciplinarios, ¿no? que propongan, que den propuestas o presenten planes de prevención de este tipo de cuestiones, aunque yo reconozco que los lobos solitarios son extremadamente difíciles de prevenir, ¿no? Sus ataques. El hombre actuó solo. Acá la gran pregunta que se lo hace también el mundo uruguayo, la prensa uruguaya, los ciudadanos uruguayos, la justicia uruguaya ¿es imputable? Es imputable. ¿Es alguien, El juez- ¿Es alguien Sí, sí. que está en su sano juicio o es alguien que a partir de recibir esa información y con un problema anterior se termina psicotizando y haciendo esta locura? Bueno, te lo en contesto nombre ya. de alguien. El juez, Cidades se llama el juez, hace minutos, muy pocos minutos, determinó que era imputable. Que él era imputable. Ahora tiene una carrera. Eso es más grave aún. Claro, que sí. Porque yo aparte él, viste los pocos minutos que hubo desde que comenzó Pero Horacio esto. está detenido. Está detenido, por supuesto, se lo llevó a un hospital justamente para hacerle una pericia psiquiátrica y la pericia psiquiátrica arrojó de que él era imputable, ¿no? De manera tal que va a ser procesado como tal, tiene una carrera violenta, ¿no? Él era maestro, hizo en algún momento huelga de hambre porque dijo que se le había echado de su cargo, que no podía ejercer su docencia nuevamente, etcétera. O sea, tiene todo. Pero hay que ver algo. ¿Es nacido en Uruguay, perdón? Es uruguayo, sí, es uruguayo. Hay que ver una cosa que es importante. La prédica yihadista, y cuando uno habla de yihadismo deja al Islam pacífico de lado, la prédica yihadista apunta también a personas con problemas psiquiátricos, porque son las más fáciles justamente de impulsar Delirios místicos. acciones como Sí, esta. Exactamente, delirios ¿no? místicos. Entonces, ¿qué sucede? Acá, tarde o temprano, esto tenía que llegar. Llegó. O sea, si el juez está diciendo que es imputable, No, no, si y hay que que llegar, una me persona refiero- que no formaba parte de ese mundo, Claro. que se convierte luego para transformarse después en un asesino, Claro. es un hecho grave. Es un hecho grave, por supuesto, además de una cuestión que lo que estamos viendo un hecho aislado, porque es el primero. Pero yo hace tiempo que vengo avisando que América del Sur va a ser un teatro de operaciones para este tipo de ataques. Ataques por ejemplo, con cuchillos, ataques atropellando gente. Ojalá uno se equivoque, ojalá tarde en llegar a esta ola tan de moda en Europa en este momento. ¿Y cómo se elige Porque a está la ocurriendo. víctima? ¿Hay un Bueno, procedimiento ahí? Individualizan, por ejemplo, David Fremt, que es justamente el comerciante judío asesinado, no era un hombre que iba ataviado como judío ortodoxo, que fuera fácilmente identificable. Pero Sí, él era un dirigente. era un miembro Claro. prominente de la colectividad judía. Era un dirigente. ¿no? Y lo más probable es que el asesino lo conociera, a lo mejor habría tenido algún contacto con él. Obviamente esto, por ejemplo, en Londres hubo un acuchillamiento de un soldado, pero el soldado estaba vestido de civil, no estaba uniformado. O sea que tenían inteligencia previa, operacional, al ataque que en definitiva lanzaron ellos. Y los asesinos en general, una vez que tienen que declarar, en el caso que los hayan agarrado en Sí. algunas situaciones que usted está haciendo mención, ¿qué dicen? Bueno, ellos obviamente confirman su fe, muchos en realidad han resultado muertos, la gran cantidad, Claro. digamos, de lobos solitarios que han intentado atacar han resultado muertos, pero casi todos ellos, los hermanos Sarnaev
por ejemplo, que atacaron la maratón de Boston, bueno, el sobreviviente, bueno, todos ellos realmente reconocen la afiliación al yihadismo, se sienten orgullosos de ello. Este hombre, por 2 o 3 palabras que yo escuché que había dicho, entró al juzgado profiriendo la profesión de fe en el Corán, ¿no? Lo cual no quiere decir que él realmente sea un musulmán pacífico, ni mucho menos. Porque el objetivo de estas organizaciones terroristas es empujar a los musulmanes pacíficos justamente al otro bando, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, creando rechazo. Vos imaginate ahora en Uruguay. Vos fíjate, en Paysandú hay 22 familias judías en un total de 110.000 habitantes. O sea, es prácticamente nada. Pero ¿qué va a suceder? Ahora, en todo Uruguay va a haber una persona ataviada como musulmán, que tienen todo el derecho a hacerlo, siempre y cuando, obviamente, con ciertos límites, que no estén con las caras tapadas, etcétera, por razones de seguridad, y las van a mirar, aunque estén vestidas con traje, con recelo. Bueno, eso es lo que en definitiva buscan como objetivo primario las organizaciones yihadistas como ISIS o Al-Qaeda. El dato relevante, como suele pasar cada vez que hay un atentado de estas características, incluso en Europa, es el lugar de nacimiento. Porque una cosa es el origen y otra cosa es alguien que nació en el mismo lugar que nosotros, fue a la misma escuela que nosotros, tuvo las mismas costumbres que nosotros y de repente cambia. Claro, son captados. Bueno, ese es el dato, me parece. Son captados, por ejemplo, en Europa son captados. Ese es el dato. No, pero en Uruguay, no se puede decir que Uruguay, como en la Argentina, que en Uruguay sientan, por ejemplo, o que los musulmanes se sientan rechazados, cuando justamente el Pepe Mujica, el anterior presidente, permitió que ex miembros de organizaciones terroristas que estuvieron detenidos en Guantánamo fueran a vivir al Uruguay. O sea, ellos no pueden decir que en Uruguay hay discriminación, cuando Uruguay es un país laicista, no laico, sino laicista, ¿no? Donde nadie es de alguna manera discriminado por su fe. Espéreme 30 segundos, actualizamos los títulos y cerramos. ¿Hay un cambio? ¿Es un hecho aislado de verdad? ¿Responde a la manifestación violenta de alguien que no está en su sano juicio? Para la justicia uruguaya no. La justicia uruguaya dice, es imputable este joven que apuñaló a un comerciante judío en Paysandú. Apuñaló y mató a un comerciante judío en Paysandú e hirió a su hijo. Se autoproclama musulmán converso. En realidad, su origen era católico. Y dice Calderón, hay información circulando por el mundo a través de bibliografía, revistas y distintos mecanismos para captar personas que estén dispuestas a hacer este tipo de cosas. Llama la atención. No solamente captar, sino incitarlos. ¿No? Porque lo que está ocurriendo en Europa, los ataques con cuchillos en Jerusalén y todo esto, bueno, es producto de la prédica de estas revistas que tienen una difusión masiva, porque, por ejemplo, el ISIS tiene un arte para el uso de las redes sociales, bueno, que surge a través del reclutamiento de técnicos de altísimo nivel en informática. Vemos que las películas de ellos están hechas al estilo Hollywood, con el mejor hardware, con la mejor tecnología, etcétera. Pero además hay que ver que lamentablemente muchas potencias mundiales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, regionales, Arabia Saudita, etcétera, bueno, están fomentando o utilizando las organizaciones terroristas como herramienta de sus agendas geopolíticas, tanto regionales como globales. ¿Y qué sucede? En este momento tenemos miles de combatientes en Siria que van a retornar, algunos de ellos, a sus países de origen, llamarle Francia, llamarle Italia, etcétera. Dicen que hay 20 argentinos allá, a mí no me consta. No, un ex agente del FBI dice que hay 20 argentinos en el ISIS, a mí no me consta eso, pero lo dicen ellos. Bueno, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no? Y no quedarnos nosotros esperando porque estamos lejos, que de acá salió el Papa del fin del mundo, como dijo Francisco. Nosotros tuvimos el atentado contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA. Y eso no se debe olvidar. O sea, no es que acá estamos vírgenes en este tipo de cuestiones. Acá hubo decenas de muertos en 2 atentados terroristas. Una triste experiencia. Y me queda como frase lo del teatro de operaciones, porque en este imaginario teatro nosotros apenas somos actores secundarios, ¿no? Secundarios de las fichas que mueven
otros directores, Así es. que a veces son directores de orquesta. Bueno, por supuesto, Y exactamente. nosotros tocamos el clarinete. nada Esto es más. una Gracias cosa. por Hay que estar en venir. alerta acá también. Gracias, Calderón, por Por venir. favor, gracias a vos y gracias a... ¿Quieres saber cómo a sigue el Luciana. clima, el tiempo? Bien, Pero cómo no. ¿Querés saber cómo sigue el clima, el Sí, tiempo? yo ¿Va a quiero ser saber frío? si- Estamos en otoño, ya fue. Quiero En saber si aliento a la toca familia de agregar Perfumo, algo yo me más. sumo también, ¿eh? A la Sí. familia de Roberto Sí. Perfumo por su mejora. A su mujer y a todos sus Rezaremos amigos. por él. Javier Torrente.